estas clases y estudios y exposiciones. Desde Quito, en Misión Cristiana Reformada, como una voz de testimonio cristiano reformado presbiteriano dirigido a toda Latinoamérica, en una serie de exposiciones acerca de la mayordomía de los bienes temporales y en especial dedicados en una serie correlativa dedicada al diezmo, ofrendas, donaciones. Con la intención de informar, instruir bajo los principios bíblicos, apostólicos, reformados y dejando bien claro, no queremos ser engañados ni manipulados por mercantilistas religiosos sectarios, ni eludir nuestra responsabilidad cristiana en la colaboración limpia y honesta y santa en su obra. Vamos a repetir esto. Estamos con la intención de informar, instruir bajo los principios bíblicos, apostólicos y reformados. No queremos ser engañados ni manipulados por mercantilistas religiosos sectarios, ni eludir nuestra responsabilidad cristiana en la colaboración limpia y honesta y santa en su obra. Y de paso aclaramos, al acabar toda esta serie y acabando estos estudios, no pasamos bolsa. Estos estudios son totalmente gratuitos. Forman parte de la colaboración, la labor de este ministerio, gratuito, como hemos dicho, desde Quito y dirigido como una voz de testimonio cristiano reformado a toda Latinoamérica. Así pues, siéntanse bienvenidos y damos las buenas noches a todos cuantos conectan. Estamos en la asignatura Cosmovisión Cristiana Reformada, en una serie correlativa sobre el diezmo, ofrendas, mayordomía cristiana. El tema de hoy, según el programa establecido, versa acerca de esta temática de la mayordomía. Y el tema hoy es el dominionismo eclesiástico asociado al César, el poder, el Estado y las cargas injustas sobre la Iglesia y el pueblo. Este es el tema nuclear central del desarrollo de la temática de hoy. Para ello he seleccionado de entre bastante prueba y testimonio nuevo testamentario. He seleccionado 3 lecturas. Mateo 20, versículos 20 al 28, Juan 13, versículos 1 al 17 y Primera de Pedro 5, 1 al 5. Y como añadido, para que puedan meditar aparte, en Mateo 9, 33, 37. Vamos pues por la primera lectura. Mateo 20, versículos 20 al 28. ¿Dónde leemos? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta aquí palabras de Jesús. Subrayemos en especial. Mas entre vosotros no será así, como en los gobernantes del mundo. Juan 13, versículos 1 al 17, donde lee: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros,
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 5, donde leemos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Subrayemos. No solo sujetos a los ancianos, sino también los ancianos y toda la iglesia, todos sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros. Palabra de Dios. Quiera el Señor en su bondad edificar en nosotros espiritualmente más y más su buena voluntad. Mis hermanos, amigos que conectan, hermanos que siguen los estudios, ¿qué estudiamos? ¿Qué se estudia en Cosmovisión Cristiana Reformada? Siendo esta una asignatura muy importante que ya se inició el año pasado en el curso de estudios bíblicos y teológicos, como además una asignatura común a todos los cursos. La asignatura de Cosmovisión es una asignatura común a todos los cursos, sea que se esté estudiando en el curso preparatorio para el ministerio pastoral, para anciano, para misionero, para maestro de escuela dominical, sea que se esté preparando o se esté en el curso de escatología, sea que se esté en el curso de hermenéutica. Lo cierto es que este ministerio, la directiva del aula, tomó la determinación de que debíamos reforzarnos en Cosmovisión Cristiana Reformada como una asignatura común, asignatura trascendental para el cristiano, para el pastor, para el anciano, para el maestro de escuela dominical y para todo cristiano que toma en serio su vida cristiana, tanto congregacional como personal y familiar. Yo quisiera al caso recordarles que todas las epístolas, en especial las de San Pablo,
Habrán observado, mis hermanos, que después de una introducción particular o generalizada, según sea la epístola, habrán observado que hay todo el desarrollo del tema nuclear, lo cual implica el desarrollo del tema doctrinal o temas doctrinales que quiere comunicar a la congregación. Pero habrán observado que todas las epístolas, después de este núcleo, después de esta instrucción, después de esta enseñanza comunicada a la iglesia o iglesias a las que se dirige, todas las epístolas concluyen con exhortaciones prácticas y donde se hace una aplicación práctica de la doctrina en la realidad de la vida cristiana. Así concluye. Esta es la didáctica, la metodología en santa psicología cristiana que desarrollaron los apóstoles y en este caso de forma especial Pablo. Pues esto es para nosotros lo que vengo diciendo ya desde el año pasado, el que repasemos, estudiemos, hagamos fuerte nuestros conocimientos y nuestra experiencia en cosmovisión. No es solo teoría, sino es cómo vivimos la doctrina que profesamos creer. No es solo religión, son principios en su realidad práctica. Eso estudia cosmovisión. Y ahí, en ese espacio, es que nos hemos dedicado a estudiar acerca de la mayordomía de los bienes temporales. Y esto corresponde a esta asignatura. Es suficientemente claro. Mayordomía, administración, pero desde posición de responsables, no simplemente esclavo, siervo, sino mayordomo. La mayordomía de los bienes temporales que se estudia en esta asignatura tiene que ver cómo administramos como cristianos todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha otorgado, que ha puesto en nuestras manos. Dones naturales, dones especiales, dones adquiridos, medios, bienes, salud, inteligencia, familia. Todo esto forma parte de tantos bienes en lo cual el Señor nos ha puesto como mayordomos. Y al decir mayordomos quiere decir que no somos esclavos, sino somos responsables. Administramos algo que nos ha sido dado, por lo cual quiere decir que vamos a tener que dar cuentas. Así que vamos a alejar de nosotros como cristianos el concepto, el aberrante concepto de creer que es mi dinero, es mi casa, lo cual no estoy negando la propiedad privada, ni estoy negando el hecho de que es algo que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas. Pero vamos a quitarnos el derecho de creer que somos soberanos y que no vamos a tener que dar cuenta. Se nos ha cedido, se nos han dado dones y de los cuales vamos a tener que dar cuentas. Oh, hermanos, tomen nota al estudiar estos temas que estamos desarrollando. Jesús Mesías le dio mucha importancia a la correcta administración, al correcto uso del hombre, del elegido, del cristiano, del correcto uso de sus posesiones o bienes temporales. Recuerden que hablamos, debemos santificar nuestras ofrendas. Bien, pues hoy se aumenta.
Está detenido. Debemos, pues, dar esa importancia que corresponde. El Señor le dio esa importancia a la relación correcta del hombre, del elegido, para con sus posesiones, bienes temporales. Y hay muchas parábolas tratando con el asunto. La parábola del reparto de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30. Los obreros de la viña, los obreros contratados durante diferentes horas de la jornada, reciben un mismo salario. Reciben un mismo salario por libre y buena voluntad del amo que los contrató. Esto está en Mateo 20, 1 al 16. El Señor también nos presentó la parábola de los dos deudores, aquellos que estaban en deudas con su rey y fueron llamados a dar cuentas, y cómo se diferenció de entre ellos dos uno que quedó catalogado por la historia y para la historia, por el propio juicio del Señor, como un siervo cruel, sin piedad, para con su consiervo. Así pues, la mayordomía de los bienes temporales es una materia muy necesaria para el cristiano, dentro de lo que es la mayordomía y dentro de la cosmovisión, el vivir cristiano. El culto a Dios abarca todas las áreas del vivir humano bajo el sol, abarca todas las áreas de la vida, del vivir del cristiano, no solo en lo religioso dominical, dominguero, de 2 horas de servicio. No, el culto a Dios abarca o implica la totalidad de la vida, tu vida completa, personal, familiar, el trabajo, tu vida laboral, la nación, tu relación social, política, la iglesia, la congregación, la posición social que te ha correspondido, que te ha tocado vivir en la soberanía de Dios, tu posición social, el trabajo, la profesión elegida, la vocación, los estudios, el arte, la ciencia y la cultura, etcétera, etcétera. El culto a Dios abarca toda tu vida. Como tú vives, es como adoras a Dios. Como tú ofrendas, es como das culto a Dios. Como tú te comportas en tu ejemplo personal, es como testificas que eres adorador de Dios. Abarca toda la vida, todas las áreas, no solo el domingo, con 2 horas de religiosidad, sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed santos vosotros también en toda vuestra manera de vivir. Sed santos vosotros también en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está apostólicamente bien confirmado. Santos en toda vuestra manera de vivir.
estamos estudiando, pues, la administración de los bienes, la mayordomía de nuestros bienes, ricos o pobres, de clase social obrera, de clase media alta, ricos o muy pobres. Pero todos somos administradores. Todos debemos administrar aquello que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Y así vamos a ver, y nos preguntamos, y algo que se preguntaba, que se cuestionaba la semana pasada, ¿qué hay que hacer con las ofrendas? Con los diezmos, hay diezmos y ofrendas, y sobre todo se insistió en el hecho de que debíamos ser celosos del uso de nuestras ofrendas, que la santidad implicaba no solo en la disposición como ofrendábamos, que ofrendábamos como adoración a Dios, en agradecimiento, recordando al Mesías que Él se dio a sí mismo, que lo dio todo. Recordando todo esto, no debíamos quedarnos solamente ahí, sino que debíamos ser celosos en el uso de nuestras ofrendas, en el uso que nuestra iglesia, nuestros ancianos o el consejo de iglesias hace de las ofrendas que se recogen. Yo leí atentamente hace poco un post en video de la Iglesia Adventista Mundial, explicando ella, porque esta secta sí es acérrima defensora del diezmo. Leí atentamente, pues, en su video, entre tantos, que hay bastantes, de la Iglesia Adventista Mundial explicando acerca del diezmo y el uso que ellos hacían. Y después de presentar toda su forma de gobierno, o sea, después de presentar lo que es su mega estructura, toda su mega estructura que parte desde la iglesia local hasta llegar al organismo superior que dirige esa mega estructura, va a pasar luego a relatar cada uno de los apartados y qué porcentaje aplica en cada apartado. Qué tanto por ciento se invierte en cada apartado. Entre ellos están misiones, etcétera. Pero yo sí observé una cosa, que no había ningún apartado mencionando dedicación a los pobres. Ni una sola mención a los necesitados, ni siquiera de su iglesia, ni siquiera de su secta. Y ahí también les leí qué es el diezmo. El diezmo es una décima parte de los ingresos o del producto neto que es devuelto a Dios. Es considerado santo y le pertenece a Él. Y la única cita que me da es de los Levíticos 27:30. Ya hemos hablado esto. Que el diezmo es una institución levítica. Ya lo estuvimos sabiendo. ¿Hay diferencia entre diezmo y ofrenda? Bueno, el diezmo está devuelto a Dios. Las ofrendas son dadas por nuestra parte como respuesta de amor y gratitud. ¿Cuánto hay que diezmar? El diezmo debe ser devuelto en primer lugar cuando recibimos los ingresos. Fíjese qué otra afirmación. Fíjese qué otra afirmación les leo. ¿Cómo se distribuye en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Los diezmos que son recibidos en la iglesia local son enviados a la unión, que se constituye en el alfolí y son distribuidos de acuerdo a los reglamentos establecidos. ¿Se practicó en el diezmo del Antiguo Testamento? Pues claro.
¿Debería una persona diezmar cuando está endeudada? He aquí una cuestión importante. Fíjense, independientemente de sus obligaciones financieras, usted siempre está en deuda con Dios, es dueño de todo. Se comete una gran injusticia cuando se utiliza el diezmo santo de Dios para amortizar deudas con acreedores humanos. Y así vamos viendo ese aspecto que hoy quiero resaltar: la estructura, el poder, la dominación, el control y la distorsión de conceptos. No ha habido ni una sola cita del Nuevo Testamento, ni una sola recomendación de pensar en los pobres. No hay ni una sola explicación de tantos pasajes que hay en el Nuevo Testamento hablando y enseñando acerca de la ayuda mutua, acerca del pobre, acerca del hermano necesitado, acerca de la colaboración. Ni una. Y es que, mis hermanos, vamos a resaltar este hecho. El sabatismo, o mejor aún el adventismo sabatista, y con él vamos a incluir toda esa gama de sectas anabaptistas, rebautizantes, milenarias, apocalípticas, etc. El adventismo sabatista, secta demostradamente herética, de falsa profecía histórica, que es lo que más le caracterizó, junto con sus primos hermanos, los testigos de Jehová. Secta de falsa profecía histórica, antitrinitaria, judaizante en su interpretación del día de reposo y de ciertos alimentos. En escatología sostiene el aniquilacionismo. Con toda esta serie de herejías, hermanos, ¿vamos a creer que su enseñanza sobre el diezmo va a ser correcta? Cuando tienen doctrinas fundamentales en herejía, ¿vamos a creer, vamos a recibir que sus enseñanzas sobre el diezmo va a ser correcta? Lo triste, mis hermanos, y presten observación y atención a esto, es que hay puritanos legalistas en nuestro propio terreno. Y ya no menciono una sola denominación en exclusiva, en nuestro terreno. El problema del diezmo, el problema de puritanos legalistas está en nuestro terreno también, y que se asemejan muchísimo a ellos, a estas sectas heréticas, en su legalismo literalista y en una interpretación y aplicación teológicamente incorrecta a la luz de la doctrina apostólica. Oh, mis hermanos, tomemos nota de estos aspectos. Resaltemos a la Iglesia apostólica como el modelo a seguir y que nos ha sido transmitido por el Nuevo Testamento. Se resalta a la Iglesia como local, autónoma, pero no independiente ni desconectada, sino integrada vivamente como un mismo cuerpo. Un cuerpo vivo, más que una mera organización, sin relación o control estatal. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a la Iglesia como un organismo vivo, que va creciendo por medio de su expansión, por medio y a través y la presencia de iglesias locales, comunidades locales, que son autónomas, pero a la vez no desconectadas, sino formando un cuerpo vivo, en comunión. Pero todo esto
sin relación o control estatal. No vemos en todo el Nuevo Testamento esto que vemos de la posición del Estado dentro de la Iglesia. Vemos a la Iglesia en un testimonio mártir, en problemas con el César. La vemos como un cuerpo vivo, no como una organización. El nexo vital de todas ellas, de todas estas iglesias locales, y el nexo vital de la Iglesia era, es y será siempre el Mesías resucitado, aquel que murió como redentor, resucitó como rey, profeta y sacerdote, eternamente establecido a la diestra del Padre. Así pues, el nexo vital es el Mesías resucitado y presente por el Espíritu Santo, y el apóstol que las iba fundando después del Pentecostés, desde la Iglesia o Comunidad Madre de Jerusalén. Cada iglesia fundada por un apóstol, o varios apóstoles, o equipo apostólico. El apóstol iba fundando, y los obispos y pastores o ancianos que las pastoreaban eran los que quedaban cuidándolas, establecida por los apóstoles. Los apóstoles todos estaban en comunión. Eran ellos los comisionados directamente por el Mesías, y recibirlos a ellos era recibir al Mesías. Recibirlos a ellos era recibir al Mesías, y a su vez recibir a los enviados apostólicos era recibir a los apóstoles y al Mesías y a la Iglesia de los santos. Esto es, en mucha síntesis, pero suficiente, esto es lo que es la Iglesia en el Nuevo Testamento. Esto es la Iglesia apostólica, viva, autónoma en lo local, pero a la vez integrada en una comunión viva por los apóstoles y con los apóstoles en la comunión viva con el resucitado y la comunión del Espíritu Santo y el reconocimiento de los ministerios establecidos legítimamente, en principio por los mismos apóstoles. Recibir a los apóstoles era recibir al Mesías. Recibir a los enviados apostólicos era recibir a los apóstoles, al Mesías y a la Iglesia en la comunión de los santos. Así podemos leer Mateo 10, 40 al 42, donde leemos: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oh, mis hermanos, no seamos lectores superficiales. Oh, mis hermanos, valoremos que es el Mesías el que habla. Valoremos lo que implica lo que el Mesías está diciendo. Sobre todo, vamos a reforzar esto. Por cuanto que es discípulo, de cierto os digo que no perderá recompensa. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos
aún un vaso de agua, aún un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo. O sea, nosotros vamos a hacer estos énfasis, valorar a quién ofrendamos, valorar en qué colaboramos, discernir sus discípulos y saber que está en compromiso, está empeñada la palabra del Mesías. La palabra del Mesías. Segunda de Juan, versículo 9 y 10, muy importante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, comunica, dice en el texto griego, comunica en sus obras pervertidas. Oh, fijémonos, ¿a dónde van nuestras ofrendas? ¿Con quién comunicamos? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué importancia tiene la doctrina? ¿A quién recibimos? Diferenciemos. Discípulos, hermanos, obreros, siervos. Tenemos que discernir. En tercera de Juan, versículos 9 al 12. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta ser o tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense qué bien remarcado está. Primer punto, no recibe a los apóstoles, no recibe al apóstol. ¿Y no recibir al apóstol? ¿Qué implica? ¿Se puede decir que está en comunión? Si no recibe al apóstol, ¿no implica que está en rebeldía? Porque el que recibe a un apóstol recibe al Mesías que lo envió. En primer lugar, pues, no recibe al apóstol. En segundo lugar, es crítico, calumniador contra los apóstoles y los que están con él. Y además, no recibe a los hermanos que son enviados de los apóstoles. Y además, lo prohíbe en la congregación y expulsa a los que los reciben. Pues aquí tenemos elementos fundamentales de los principios apostólicos. En la colaboración, en la comunión, en la participación de nuestros bienes, de nuestras ofrendas. Hemos de valorar todos estos elementos que son apostólicos, que son imprescindibles ver en la auténtica iglesia. Así pues, como las iglesias o la iglesia verdadera tiene signos visibles de ser la iglesia del Señor, la iglesia verdadera tiene signos, señales visibles
de qué es la iglesia del Señor. Ahí los vemos. Entre esos signos visibles es que la iglesia verdadera recibe el testimonio apostólico. Nosotros no hemos visto a los apóstoles en persona, recibimos sus escritos, no para discutírselos, sino para creerlos, recibirlos y obedecerlos. La iglesia, pues, verdadera, tiene signos visibles de ser iglesia del Señor, como asimismo también la iglesia apóstata tiene signos o señales visibles y manifiestas de ser la apóstata, la adúltera. ¿Y saben, mis hermanos, cuál es la señal principal y más visible y determinante para distinguir la iglesia apóstata de la iglesia verdadera? Pues en la iglesia apóstata veremos su relación adulterina con el César, el poder pagano o el estado mundano y anticristo. La esposa fiel prueba que es fiel en su relación única, íntima, la que corresponde con el esposo, y casta, distanciada, respetuosa para con aquellos varones que no son el esposo. Ahí vamos a ver una mujer santa y piadosa, una iglesia santa, de una mujer ligera, camino de adulterio y de apostasía. La iglesia apóstata. Esta va a ser la señal principal que lo va a diferenciar. Y en todo esto interviene. Tiene que ver con la administración de los bienes temporales. En todo esto tiene que ver con la conducta de la iglesia y del cristiano. Así como la iglesia verdadera tiene signos visibles, la iglesia apóstata y adúltera también tiene señales y signos visibles. Y el más visible y determinante va a ser cuál es su relación con el César, cuál es el poder para ella, qué relación tiene con el poder pagano, el Estado cuando es mundano y anticristo. ¿Ha entrado en relaciones íntimas? ¿Ha traicionado la fe? Oh, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos en esto. Debemos afirmarnos en lo enseñado en el Nuevo Testamento y en especial lo enseñado a las cartas de Juan a las iglesias de Asia. Y asimismo, aquella descripción tipológica, profética y escatológica de la ramera, de la gran ramera que está detallada en Apocalipsis 17 y 18. Mis hermanos, yo quiero hacer aquí énfasis en algo. Puesto que somos estudiosos serios, responsables, buscamos la verdad del Señor, la verdad de su palabra para nuestras vidas, vamos a tener una interpretación inteligente a esa figura escatológica de Apocalipsis 17-18, conocida por todos como la gran ramera. Una interpretación inteligente, contextualizada históricamente y además aplicada espiritual y escatológicamente, nos llevará a no quedar atrapados en ver exclusivamente a la Roma eclesiástica pontificia. Sí, mis hermanos, soy protestante y esta es una de las verdades bíblicas, proféticas, que ha sostenido desde el principio la reforma frente a Roma. Pero como reformados, bajo la sola escritura, no hemos quedado estancados en nuestros avances de los estudios bíblicos.
de las ciencias bíblicas, de la hermenéutica. Hemos progresado en el conocimiento y el uso de las reglas de la hermenéutica. Ya hemos aprendido y hemos estudiado crítica textual, crítica histórica, crítica teológica, escatología. Hemos llegado a entender, conocer y diferenciar escuelas de interpretación escatológica y no nos hemos quedado con la simplicidad, simplemente en señalar a Roma como la que cumple la profecía escatológica de Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido a contextualizar históricamente. Y la contextualización histórica de Juan, del Apocalipsis, es en su propia época, en la época de las persecuciones. En la época de las persecuciones, ya no solo de parte del judaísmo, ya no solo de parte de los paganismos locales de la Grecoasia, sino también del paganismo del poder absoluto de aquellos tiempos, el paganismo de Roma y de César. Y estamos viendo que aquí se está aplicando, entendiendo esta profecía, no solo como hacemos como protestantes, no solo para con Roma. Muchas organizaciones religiosas e históricas podrán quedar señaladas por este dedo profético de Juan y su Apocalipsis. Y por lo tanto, empezando por la propia Jerusalén, de los tiempos del Mesías, Jesús ya se le podía, y no es una interpretación arbitraria mía personal, incluso la he leído en judeomesiánicos reconociendo que se aplica perfectamente la profecía de la gran ramera en Juan 17, en los mismos tiempos de Jesús. ¿A quién? Pues a la propia Jerusalén de los tiempos del Mesías y a la Roma pagana. Tiene perfecta aplicación. El propio Jesús, recordando la profecía de Jesús, vemos su cumplimiento con la invasión del ejército romano por el general Tito de nuestra era. La apóstata y la ramera de la antigua dispensación, que se vendió a los Césares y a Herodes, sufrió su castigo al rechazar al Mesías y llevarlo al martirio de la cruz. La apóstata, la adúltera, en los tiempos de Jesús, en su propia generación, ya vemos un juicio escatológico. Y queda ahí como paradigma, como ejemplo para la historia de toda organización que, pretendiendo ser seguidora del Mesías, va a vender sus servicios, va a venderse hasta la intimidad, se va a mezclar con el poder corrompido, con el poder antidios y anticristo. Esto es una ramera escatológica, una ramera espiritual, que buscando favorecerse de bienes temporales, no le ha importado traicionar a su Mesías. Oh, mis hermanos, cuanto más profundizamos y entramos en detalles en todos estos aspectos y tenemos una mente abierta, cuánto nos va a ayudar a ser avisados y cuánto nos va a ayudar a que en algún momento tengamos que ponernos de rodillas orando al Señor en súplica
en auténtico y sincero arrepentimiento, porque habremos fallado, porque hemos estado mezclados con adulterios y adulterinos, porque hemos estado mezclados con apostasías, con el poder, porque hemos estado consciente o inconscientemente o débilmente no siendo esposa fiel o prometida veleidosa, coqueta, no fiel a su amado. Oh, cuántas veces nuestra alma, como esa virgen desposada que espera los desposorios y la boda, va a tener que protegerse y cuidarse, repasar para no pasarse de la raya en su confianza con otros señores y poderosos, porque su alma solo pertenece al Mesías. Y hay que llorar en la soledad. Hay que arrepentirse y lavar las ropas. Hay que presentarse al Cordero para que Él purifique, sane, santifique nuestra alma, nuestro amor, nuestro compromiso. Él es misericordioso. Cada una de las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia hay una llamada al arrepentimiento, menos en 2. En las demás hay llamada al arrepentimiento. Hay promesa de restauración. Arrepiéntete y sé celoso. Esto es el mensaje. Es como hemos de empezar a valorar acerca de nuestra administración de los bienes y de nuestra conducta con los poderosos como iglesia. Los señoríos sobre la iglesia, el César y los señoríos sobre la iglesia. He aquí, mis hermanos, este es el gran tropiezo, el gran problema. Esta es la gran tentación de la iglesia. Esta es la tentación en la que cayó lo que hoy es el romanismo apóstata. Es en lo que cayó la iglesia en Italia en los tiempos del César Constantino. Los señoríos sobre la iglesia son plaga histórica sobre el pueblo de Dios. Reclaman diezmos, donaciones, imposiciones económicas, presionan y manipulan la conciencia de los hombres del mundo. Pero además, en nada les importa a los pobres del pueblo de Dios. Recuerden que esto está también testificado apostólicamente y en sus propios tiempos. En sus propios tiempos. Oh, mis hermanos, los señoríos sobre la iglesia, plaga histórica. Plaga histórica. Y esto es algo que no es exclusivo de Roma y de una denominación o confesionalidad. Si ustedes van, yo les recomiendo, repasen con estas clases, repasen la teología sistemática de Berkov en el capítulo dedicado a la iglesia. Se van a enriquecer mucho con estos estudios, que estudien a Berkov en la teología sistemática, sus 2 capítulos dedicados a la iglesia, su poder. Y ahí verán ustedes cómo Berkov nos presenta los 5 sistemas, en principio, de gobierno, de formas de gobierno de la iglesia. Por un lado, les va a hablar acerca de los cuáqueros y darvistas, cómo ellos entienden el gobierno de la iglesia y la iglesia. Para ellos, que es un sistema muy parecido al congregacional,
al carismático y pentecostal, en principio rechazan todo gobierno eclesiástico. Este es lo que le distingue. En el sistema de gobierno, ellos rechazan todo sistema de gobierno en la Iglesia. En segundo lugar, se nos presenta el sistema erastiano, que es el que más predomina, es el que está más introducido en todo sistema de gobierno de Iglesia. Este sistema considera a la Iglesia como una sociedad que debe su existencia y su forma a los reglamentos dictados por el Estado. Es función del Estado gobernar a la Iglesia y ejercer la disciplina y la excomunión, entrando en conflicto con el principio de que Cristo es el jefe supremo de la Iglesia y no reconoce el hecho de que la Iglesia y el Estado son distintos. El sistema erastiano. Luego viene el sistema episcopal, que es el que practica el luteranismo, el pentecostalismo, los unicitarios pentecostales, los metodistas y sobre todo los anglicanos, que separa el clero, ¿verdad? El clero, los obispos y la Iglesia y ejercen un señorío. Ejercen señorío sobre la Iglesia. El modelo más representativo que conocemos y vemos es el anglicano. Fíjense que hasta en la Constitución anglicana se reconoce al rey o a la reina como la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Aquí tiene, sistema episcopal. Tenemos el sistema católico romano de todos, que es el sistema episcopal llevado a sus últimas consecuencias, pero pasando a ser una monarquía absoluta papal, de sucesión pedrina, absolutismo episcopal, político. El pueblo carece absolutamente de intromisión en el gobierno de la Iglesia. Está el sistema congregacional, que es uno de los más extendidos, especialmente aquí en Latinoamérica. El sistema congregacional, que está representado por evangélicos, etcétera, etcétera, bautistas, se llama también sistema independiente. Cada congregación es una iglesia completa, en sí misma, independiente de cualquier otra. Y el gobierno recae exclusivamente en los miembros. O sea, se convierte en realidad en una iglesia de gobierno popular, donde el pastor, el ministro, está completamente dependiente de la acción y decisión del pueblo. Y luego tenemos el sistema nacional, que es muy conocido en Latinoamérica también, especialmente en México. Se le llama también el sistema colegial. Y ya ven cuánto interviene el Estado en ello. Está nuestro sistema, el presbiteriano. Cristo la cabeza, gobierno de ancianos, consistorio local, presbiterio sínodo. Pero se da un hecho extraordinario, que pese al sistema, cualquiera de estos sistemas de gobierno de iglesia, en realidad en cuanto interviene bajo leyes políticas, bajo leyes estatales, se viene a pasar casi todo, a un sistema parecido al erastiano. El Estado interviene, el Estado maneja, el Estado manipula y la Iglesia pasa a ser infiel a sus propios principios. Hay mucha historia reconocida, mis hermanos, y todos estos sistemas, habiendo ya mucho recorrido en la historia, todos estos sistemas han tenido y tienen experiencia propia de haber alcanzado el poder. Cualquiera de estos sistemas ha estado y está en el poder en alguna nación, junto con el poder del Estado. Hay, sin embargo, que destacar que cualquiera de estos sistemas en realidad practica el dominionismo, especialmente cuando se asocia, funciona y se une al César o al Estado.
sin respetar los principios de la palabra de Dios, o contradiciendo principios de la palabra de Dios. Principios importantes. De entre todos estos, los más representativos de ese dominionismo, qué duda cabe que es el romanismo pontificio. El romanismo. Y en armonía al tema que nos proponemos desarrollar, diezmos, donaciones, la administración de los bienes temporales por parte del cristiano. Yo me preguntaba mientras desarrollaba este tema preparando para la clase de hoy. Hermanos, piensen en esto. ¿Qué implican los concordatos con la Santa Sede? ¿Han parado por un momento? ¿Están en un país de Latinoamérica? En cualquier país de Latinoamérica se piensa a sí mismo el pueblo cuando está luchando con tantos frentes, buscando tantos derechos, buscando los políticos y los líderes del pueblo, libertades para el pueblo, mejoras para el pueblo. Cuando tantos cristianos queremos lo justo, lo correcto, cuando buscamos tener sana economía, cuando buscamos no ser participantes en aquello que es corrompido, en aquello que no es correcto, nos hemos preguntado, ¿qué implican los concordatos con la Santa Sede? ¿Es que sabemos qué es un concordato con la Santa Sede? Pues pueden tener información. En el mismo Internet se van a informar ustedes. Pregúntense, ¿qué implican los concordatos con la Santa Sede? Recordemos, mis hermanos, que esto sí que lo debe experimentar el pueblo, lo sabe, que los concordatos no dejan de ser una carga impuesta por un Estado extranjero religioso sobre otras naciones y le dan a esos concordatos la categoría jurídica de acuerdo internacional. De acuerdo internacional. Y a ello me preguntaba mientras repasaba este aspecto, ¿es acaso esto apostólico? ¿Ustedes se imaginan a los apóstoles estableciendo concordatos con las naciones por el derecho de predicar y de establecer iglesias? ¿Dónde iban? ¿Es acaso esto apostólico? ¿Un concordato de este tipo? ¿Es acaso también esto democrático? ¿Es acaso esto legítimo en una filosofía jurídica que tiene en cuenta la historia y la formación de sociedades y funciones legítimas, diferenciadas de fraudulentas, imposturas y exaltamientos? ¿Va y debe participar la Iglesia? ¿Debe participar el cristiano en todo este fraude? ¿En toda esta oposición? ¿No es esto acaso el imperialismo terrenal que reclama por fuerza impuestos y servilismos? Esto es incompatible con la verdadera Iglesia, con el verdadero cristianismo y sin dudas también con el ideal democrático que contempla la soberanía legítima de los pueblos y naciones en un orden sociopolítico ya histórico, legítimo y establecido en un territorio determinado. Una autoridad democrática, ¿cómo va a decir que es soberana, libre y que defiende los intereses de un pueblo admitiendo impuesto de un poder extranjero, de un Estado extranjero? No es ni apostólico,
ni cristiano, ni democrático. Es imperialismo, dominación, continuismo del cesarismo, de los poderes del imperio del César, pero ahora revestido religiosa y eclesiásticamente. No debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, reclamó Pablo por inspiración divina. La santificación de vida implica santificar nuestras ofrendas y colaboraciones. Especialmente estoy refiriéndome a las económicas. Debemos ser celosos de nuestras ofrendas. ¿Van a ir mis ofrendas a establecer el poder de la idolatría? ¿Han de ir mis ofrendas a mantener una silla impostora, apóstata, idólatra? ¿Se le puede pedir a los pueblos y a las naciones que mantengan el fraude y que haya saqueo histórico ya, saqueo de las economías de los pueblos? Oh, cuánto tenemos que aprender como cristianos, cuánto tenemos que aprender en ser juiciosos, ser críticos, a discernir entre el bien y el mal, a no ser manipulados. Y esto se hace extensivo para con el diezmo reclamado, exigido por charlatanes religiosos, fraudulentos, obradores de falsos milagros, palabreros y herejes. Oh, cuánto hemos de mirar en las Escrituras y cuánto hemos de protegernos del sistema de anticristo. Debemos protegernos del sistema de anticristo, empezando porque el Señor en su bondad vaya sanando y santificando nuestra mente hasta tener la mente de Cristo. Así pues, para acabar, mis hermanos, he aquí una interrogante seria a responder en el altar de nuestra conciencia ante el Señor. ¿Debe el cristiano colaborar con impuestos no legítimos, no justos, que sostienen y promueven leyes y prácticas anticristo y contrarias a la ley de Dios revelada en la Escritura y en la ley natural? ¿Debo colaborar yo económicamente para que un perverso, en su obcecación maniática, él quiera cambiar de sexo? ¿Debe ir mi dinero? ¿Debe ir mi ofrenda? ¿Debe ir mis impuestos a establecer la perversión? Oh, qué problemas. Es delicado el tema. Claro que lo reconozco, sino que estoy llevando adelante el que ejerzamos crítica, análisis crítico, discernimiento. Para aquellos que profesamos la fe presbiteriana confesional histórica, bajo la autoridad de las Escrituras, nos será muy provechoso repasar el capítulo 23 de la Confesión de Westminster, el magistrado civil, donde he extraído lo siguiente. Es deber del pueblo orar por los magistrados. Este ministerio lo hace. Dios es testigo de mi conciencia. Es deber del pueblo orar por los magistrados. Algunos solo saben criticar a los magistrados. Solo saben verles defectos. Y en muchos casos solo saben señalar faltas verdaderas. Pero jamás, ni en su corazón, ni en su mente, ni en la soledad, han hecho una oración
por sus autoridades o sus magistrados. Es deber del pueblo orar por los magistrados, honrar sus personas, pagarles tributos y otros derechos, obedecer sus mandatos legales y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia. Ahí están todos los textos bíblicos. La incredulidad o diferencia de religión, lo cual incluye diferencia de ideal político, no hace vana la autoridad legal y justa del magistrado. Así que si eres protestante y tu magistrado es católico, eso no le quita el que es magistrado. Esto es lo que quiere decir. Y si el magistrado es protestante, católico, aunque seas mayoría, recuerda, la palabra de Dios te obliga a respetar al magistrado, aunque sea católico. Pero liberal. Si el magistrado es comunista, recuerda que la palabra también te incluye en honrar, sujetar, orar por el magistrado, que es comunista, pero es magistrado. Y a la inversa, comunista, si el que está es de derechas, recuerda, si tienes temor de Dios, como Él reclama. Así pues, la diferencia de religión o de ideal político no hace vana la autoridad legal y justa del magistrado. Claro, se ha subido legítimamente. Si no ha subido con trampas, falseando los votos. Una ironía. Ni libra al pueblo del deber de la obediencia, de la cual las personas eclesiásticas no están exentas. Que tome nota el catolicismo romano. Las autoridades eclesiásticas no están exentas. No están exentas de la obediencia y de pagar sus votos y de pagar sus tributos. Y así pues, mucho menos tiene el Papa o algún poder o jurisdicción sobre los poderes civiles en los dominios de estos, ni sobre alguno de los de su pueblo, y mucho menos tiene poder para quitarles la vida o sus dominios por juzgarlos herejes o bajo cualquier otro pretexto. Estos principios también están presentes en muchas constituciones democráticas. Lo reconocemos. Pero aquí nos va directamente a nosotros, en nuestra Constitución, en nuestra confesión de fe. Leemos también en nuestra confesión reformada, presbiteriana y calvinista de La Rochelle, la obediencia a las autoridades. Afirmamos, pues, que es necesario obedecer sus leyes y reglamentos, pagar tasas, impuestos y otras cargas, y consentir a esta obediencia de una buena y sincera voluntad. Se nos pide mucho sinceridad y buena voluntad para con la autoridad. Aun cuando ellas mismas, las autoridades, no lleguen a ser como nosotros, aunque ellas ya lleguen a ser infieles. Pero aquí una nota importante. Siempre que la soberanía absoluta de Dios permanezca intacta. Siempre que la soberanía de Dios permanezca intacta. Así pues, reprobamos a aquellos que quisieran rechazar toda jerarquía y autoridad y establecer la comunidad y mezcla de bienes y derrocar, revirtiendo el orden de la justicia. Testimonio confesional. Mis hermanos, la obediencia, la condición a esta obediencia y sus límites siempre serán que la soberanía absoluta de Dios permanezca intacta. La soberanía de Dios es contradicha y en oposición cuando se quiere imponer a los pueblos una autoridad y una ley
en oposición al trono de su Mesías, usurpando funciones y exaltamientos, o imponiendo cargas al pueblo y a la Iglesia que no vienen de Dios. Vamos a subrayar esto. Es serio, porque tiene implicaciones de conciencia, tiene implicaciones de conciencia en la fe, en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo humano. La soberanía de Dios es contradicha y en oposición cuando se quiere imponer a los pueblos una autoridad y una ley en oposición al trono de su Mesías, usurpando funciones y exaltamientos e imponiendo cargas que no vienen de Dios. Y Roma está señalada con el dedo del testimonio profético de la Reforma. Solo la Reforma se enfrentó con éxito a la silla impostora, a la tiranía y a la fraudulenta usurpación en muchos pueblos, arrebatándolos de su dominio. Y esto es por la expansión de la verdad del Evangelio rectamente interpretado y aplicado. Y este es uno de los ministerios y labores que lleva adelante este ministerio de restauración y de reforma. Testificar de un evangelio rectamente interpretado y aplicado. Ni fascismos, ni socialismos, ni la revolución comunista, ni democracias liberales consiguieron ni consiguen sacudir de los pueblos esta impostura saqueadora de nuestra economía y saqueadora de la conciencia de los pueblos. Lo triste es la caída. Lo triste es el retroceso, la apostasía de gran sector del cristianismo bajo el ecumenismo y mezcla con el César, con el Baal de estos tiempos. Pero a la vez hay esperanza. Estamos en la esperanza que Dios tiene su remanente, sus elegidos, que por la gracia permanecen fieles en el testimonio frente a los pueblos. ¿Y cómo alcanzamos a la fidelidad si no discernimos entre el bien y el mal? ¿Y cómo vamos a conseguir discernir entre el bien y el mal si no somos lectores de la palabra? Si no nos acercamos a la doctrina apostólica y si además no la seguimos ni la obedecemos. La Iglesia apostólica fue mártir frente al César. No revoltosa, no revolucionaria. No buscaba pleitos. No había insubordinación. Había testimonio de fidelidad al Mesías, a su Mesías. Y esto lo vive y lo ha de vivir en estos tiempos también la Iglesia fiel, el remanente de Dios entre las naciones. Oh, seamos estudiosos de cosmovisión cristiana, seamos estudiosos de la teología bíblica y repasemos la historia de los pueblos, los movimientos religiosos y diferenciemos lo que es fraudulento, descubramos los falsos profetas, falsos ministerios, descubramos el caminar de la adúltera, de la apóstata, la que coquetea siempre con el poder y avergüenza a su esposo o a su prometido, que está en pacto con Dios. Hasta aquí, exposición de clase. Toda pregunta
todo tema que estén interesados en alcanzar a conocer, no tienen nada más que dirigirse a este ministerio o ahí mismo en el muro del aula para aclarar y concretar. El Señor les bendiga abundantemente. Amén.